Buen sábado, amigos, ¿cómo están? Vamos a iniciar el programa gerontológico sabatino con dos temas, pero muy interesantes. Uno de ellos es etapas de la vida, necesidad de reconceptualización y cómo se proyecta la vejez en los niños de hoy, estilo de vida. Dos temas muy importantes. Ahora, la Central Gerontológica Internacional continúa avanzando con muchas actividades y muchos profesionales más se siguen uniendo a nuestra red internacional de profesionales. Los estamos esperando. Muy bien, ahora vamos a activar entonces la inteligencia artificial y también, una vez realizado esto, ya empezamos la presentación del primer tema. Espero sea un tema que genere comentarios, ¿no? Eh, Eso es lo importante. Pues bien, ahora vamos a compartir pantalla. Ujú. Admitir una persona más. Bueno, ahorita vamos a compartir pantalla para iniciar con el primer tema. Ahí ahorita vemos. Mm. Bueno, vamos a empezar con el tema que es etapas de la vida, necesidad de reconceptualizar. Bueno, normalmente nosotros vamos a encontrar cuando compartimos en Google, ¿no? Entramos a Internet, nos vamos a encontrar con las etapas de la vida, tal como está ahí, ¿no? Como la podemos encontrar en la mayor parte de las publicaciones. Cuando uno se refiere a las etapas de la vida, se habla de la fase prenatal o embarazo, de la infancia, que es le dan de 0 a 6 años, de la niñez de 6 a 12 años, de la adolescencia o pubertad de 12 a 20 años, juventud de 20 a 25, adultez de 25 a 60 y ancianidad o vejez a partir de los 60. Obviamente que
acá hay una cuestión muy importante que resolver. No es posible determinar que, como vemos ahí también, que las personas puedan, difieren mucho en el momento en que van a entrar a una determinada etapa, ¿no es cierto? Entonces, no, es muy difícil poder decir, ya tienen, a partir de 25 ya todos son adultos, o a partir de 20 todos son jóvenes. No es así. O sea, dentro de lo que es el desarrollo de la vida, hay diversidad, hay heterogeneidad, por lo cual esta, digamos, este escrito, yo diría que es una cuestión bastante cuestionable. Y peor aún, cuando nos ponen acá abajo la palabra ancianidad, que ya no se utiliza, ¿no? Y decir que 60 años en adelante es la vejez. Otro disparate. Nosotros ya hemos estado analizando este término con ustedes y le hemos estado explicando cómo no es posible que todas las personas pasen a una determinada etapa de la vida al mismo tiempo, porque tienen la edad cronológica. Eso no se da. Ahora lo vamos a ver en sustento. Cada etapa de la vida está descrita por determinadas características que no se pueden determinar en manera cronológica, es decir, de manera precisa. A decir, ya, la etapa de la vida del adolescente es de tal edad a tal edad exacto. No, eso no se puede precisar, debido a lo que ya hemos anunciado, lo que es la heterogeneidad del desarrollo humano. Algunas definiciones consideran, por ejemplo, que el máximo desarrollo intelectual llega aproximadamente a los 40 años, pero obviamente será cierto en algunos individuos, pero otros alcanzan su plenitud antes y otros lo harán mucho después. Hay muchos escritores que han desarrollado su mejor obra cuando ya eran personas mayores. Entonces, todas estas cuestiones son bastante relativas en realidad. Decir que el máximo desarrollo intelectual llega a los 40 años, como decir que después ya declina, no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque depende de cada persona. Obviamente, si a los 40 años tú te detienes y ya no sigues investigando, ya no sigues leyendo, ya no te pones más metas, ya pues vas a decaer, lógico. Pero tú sigues adelante, puedes alcanzar grandes logros cuando eres mayor y de repente tu máxima obra, lo, digamos, lo, el objetivo más importante de tu vida, lo has logrado cuando eres mayor. Entonces, las cosas no son tan simples. El desarrollo de la humanidad está cambiando y las etapas de la vida requieren de una nueva reconceptualización. Muy bien, Héctor. Voy a apagarlo un ratito. Ya, muy bien. Entonces, el desarrollo de la humanidad está cambiando y todas las etapas de la vida requieren de una revisión. Una reconceptualización significa hay que volver a conceptualizar, pero de acuerdo a la que es lo real, ¿no es cierto? Lo más lógico. La cronología ya cada vez nos sirve de menos, eso de la contadera de años ya no sirve mucho. Cada etapa es descrita por determinadas características, ya, pues, y por algunas definiciones, como ya hemos dicho, puede, dicen que a los 40 años, pues ya ustedes saben que el máximo desarrollo intelectual puede ser a los 60 o incluso a los 70. ¿Quién sabe qué más?
La idealización de todas las etapas de la vida invisibiliza los aspectos problemáticos, falseando la realidad, pese a que por otro lado se van dando campañas de protección para las personas vulnerables, entre comillas. De hecho, hay artículos realistas y serios y otros que al leerlos uno se preguntaría que si es tan maravillosa la vejez, entonces ¿por qué preocuparnos entonces de las personas mayores? O sea, idealizan tanto la vejez que uno dice, caramba, entonces las personas mayores no necesitan ayuda, no necesitan políticas públicas especializadas, no necesitan derechos especiales. ¿Por qué? Porque son maravillosos. Miren, miren todo lo que pueden hacer. ¿Se dan cuenta? Por eso no sirve idealizar. Debemos reconocer que dentro de las personas mayores hay muchas personas que son vulnerables, sí, y que requieren nuestro apoyo, sí, pero no todos, ¿no es cierto? Entonces, este es el gran tema. ¿Por qué entonces si es tan maravillosa o sea, pintan la vejez de una manera tan idealizada que uno dice, entonces, ¿por qué no nos preocupemos ya, pues? Entonces, acá tenemos una definición que yo he compartido para analizarla con ustedes. Dice, la vejez es una etapa de la vida cuyo inicio es determinado por cada sociedad. En los países en desarrollo como México, se acepta como inicio de la vejez los 60 años, mientras que en los países desarrollados esa edad es a los 65 años. La vejez es la consecuencia inevitable de la vida, dice. Es la fase final en la cual vemos cómo el paso del tiempo ha dejado su huella en forma de experiencias y vivencias, además del aspecto físico. Bien, esta definición obviamente es una definición antigua y además se mantiene en base a un constructo social, ¿no? Que marca que a los 60 años te conviertes en una persona mayor o algo así, y al mismo tiempo vincula directamente vejez con persona mayor, cuando no es lo correcto. Entonces, esta cita evita describirla, ya que continúa apegada al constructo falaz y sin definirla. Hablan de una consecuencia inevitable para finalizar con su huella de experiencias y vivencias y aspecto físico. Es decir, hablan de una consecuencia inevitable, ¿no? Hablan de una huella de experiencias y vivencias, evita un enfrentamiento directo con la realidad y la evidencia científica que requiere más precisión. En realidad, esta es se puede decir, una visión ya muy anticuada, diríamos. La heterogeneidad es un elemento fundamental de todo el desarrollo de la vida y por tanto no es posible marcar con precisión ninguna etapa, pero sí podríamos definir características de cada una de ellas. Y la que más evitamos describir es a la que llamamos vejez. ¿Por qué la evitamos? ¿Por temor a ser considerados edadistas? Al describir ciertas realidades presentes y que tienen que ver con pérdida de capacidad intrínseca, ¿cierto? La vejez trae como consecuencia pérdida de capacidad intrínseca. Pero aquí viene la polémica, ¿no? No necesariamente una persona mayor de 60 años ha perdido capacidad intrínseca. Y entonces, incluso los cambios pueden ser tan superficiales que cuestionamos que esta persona haya pasado a otra etapa. Por tanto, la vejez queda cuestionada como constructo, como que ya no sirve. ¿Ven? Ahora, ya estamos estableciendo cómo cada persona transcurre cada etapa de la vida a otro ritmo y que es absolutamente falaz, absurdo, determinar de manera exacta el paso a otra etapa. El determinar por la edad cronológica es un enorme error que es urgente enfrentarlo.
No queremos relativizar nada, pero lo real es que alguien puede estar dentro de lo que llaman vejez antes, después o mucho después de los 60. La verdad es más compleja que estas nociones de acomodo, que pueden ser útiles para simplificar las cosas, hacer política, pero una gerontología científica en realidad debe mostrar la complejidad real. Por encima de esas conveniencias tiene que haber honestidad intelectual ante todo. Eso es lo que tenemos que tener. Entonces, cuando vamos a hablar de etapas de la vida, estamos entendiendo que no, que por ejemplo, un muchacho que se llame César y el otro que se llama Carlos nacieron el mismo día, pero uno de ellos va a pasar a ser adolescente más rápido que el otro, mientras que el otro todavía no va a llegar. Esto ocurre normalmente, esto es parte, la vida es así, es compleja, no se puede basar en estas determinaciones puramente cronológicas de números, que ya a los 13 ya te toca esto, a esto, no, eso no es así. Y entonces pasamos al siguiente tema de cómo se proyecta la vejez en los niños de hoy. ¿Cómo se proyecta la vejez en los niños de hoy? Estilo de vida. Qué importante. Pues vamos a analizar, vamos a ver qué sucede aquí. Seguramente muchos de nosotros recordamos nuestra niñez y nuestra adolescencia de décadas pasadas usando muchos juegos en los que corríamos mucho, ¿no? Saltábamos, muchos juegos de despliegue físico, hacíamos carreras, salto de soga, juegos de que requerían desarrollar habilidades, destrezas, ¿no? También utilizábamos también algunos dispositivos como patines, bicicleta, patineta y muchos juegos que desarrollaban habilidades, incluso también cognitivas, desde los rompecabezas y los juegos de mesa. Ejercicios de destrezas como trepar al árbol, apuntar objetos, ¿no? ¿Quién le da con la piedrita a tal cosa? ¿No? Las habilidades que se desarrollaban en los diversos juegos infantiles que había. Y también los deportes, se practicaban muchos deportes. Y las clases obligatorias de educación física que incluían una hora de ejercicio y una hora de deportes. Yo he tenido la oportunidad, la suerte de haber vivido esa época en que jugábamos, y casi todos los juegos llegábamos sudando, ¿recuerdan? Hacíamos montones de juegos diversos. Entonces, que salta que generaban saltos, movimiento. Y también participábamos en los bailes, por supuesto, íbamos a las fiestas adolescentes, a las fiestas donde se bailaba la música del momento. Habían muchos juegos de habilidades, como el trompo y el yoyo y el gusto, y el simple gusto por estar en los parques, por curiosear, por eh, curiosear un poco la naturaleza, mirar las flores, los insectos. Entonces, esto, de hecho, eh, ya no está ocurriendo como debería ser. Recordamos, veíamos en las calles los muchachos sentados a veces en las veredas, en grupo, ¿no? Haciendo un juego determinado, mucha camaradería. La gente estaba en las calles, los parques de diversiones estaban llenos de niños que se divertían. Y entonces esto está cambiando. Está cambiando porque nuestro mundo, si bien es cierto, nos ayuda mucho con la tecnología, pero hasta qué punto también eso no nos está haciendo bien de todo en el exceso de uso. Tal vez las damas recuerden pues el juego de la liga, ¿no?
Hay un juego que le llaman Mundo también. Y estos juegos, algunos de ellos, que eran juegos que nos permitían correr y sudar y todo eso, habían otros que desarrollaban habilidades, el desarrollo de habilidades, muy importantes. ¿Mm? Poder saltar en un pie y hacer una serie de cosas, caramba, que eran muy importantes para el desarrollo psicosocial de los muchachos. Entonces, nos caíamos también de vez en cuando, nos hacíamos un chichón, bueno, y después ya pasó. No queríamos entrar a la casa pronto, ¿no? Llorábamos por seguir afuera. Nuestras fiestas adolescentes con rock y otros ritmos latinos, dependiendo del país, del lugar donde se sudaba bailando. ¿Qué tanto ha cambiado el panorama? Hoy abres la puerta de tu casa y ningún niño sale corriendo, llorando por ir al parque. Así eran las otras épocas. Se abría la puerta de la casa y un niño salía corriendo. Había que agarrarlo al niño. Y entonces los jóvenes padres de hoy, pueden hacer siesta mientras su hijo juega sentado con su celular. Entonces, ¿qué significa eso? Menos actividad física para el niño, menos actividad física para el padre o la madre. ¿Qué consecuencias podrían darse para estas generaciones? A estas generaciones que se están forjando ahora. Es muy importante la tecnología, por supuesto, pero es importantísima la actividad física, demasiado importante. Es la base de un futuro envejecimiento de la sociedad. ¿Cómo vamos a envejecer si la mayor parte del tiempo los juegos son electrónicos, en los cuales las personas están sentados? Entonces, ¿cómo ha cambiado esto? ¿Y cómo va a cambiar? ¿Y qué va a ocurrir más adelante? Entonces, no pensemos solamente, pensemos de manera preventiva. Pongámonos en el lugar de estas personas que más adelante van a envejecer y van a ser mayores. ¿En qué condiciones van a llegar? ¿Qué estilo de vida es el que va a guiar estas vidas aún muy jóvenes? Cómo viviste tu infancia y tu adolescencia influirá enormemente en tu envejecimiento. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más ha entrado? Ajá, nuestra amiga Karina Rodríguez está aquí también, ¿eh? Así que también la vamos a invitar para que pueda eh, hacer comentarios. Es más, yo creo que hay temas que deberíamos eh, volver a tratarlos de alguna forma. Bueno, para las personas que también están entrando recientemente, estamos viendo el tema de cómo se proyecta la vejez en los niños de hoy, estilo de vida. Entonces estábamos recordando la niñez y adolescencia de décadas pasadas, usando cuando se usaban muchos juegos en los que se corría, saltaba, se generaban destrezas, juegos de despliegue físico, carreras, salto de soga, patines, bicicleta, patineta, y muchos juegos que desarrollaban habilidades y sobre todo mucha actividad física y también cognitiva, desde los rompecabezas y los juegos de mesa. Ejercicios de destrezas como trepar, apuntar a objetos, los deportes y las clases obligatorias de educación física, que incluían una hora de ejercicio y una hora de deportes, los movidos bailes, habían muchos juegos de habilidades como el trompo y los yoyo y el gusto por estar estar en fuera de casa, ¿no? En constante movimiento. A ver si puedes abrir tu micrófono. A ver, me permite, creo que los micrófonos están silenciados, pero invito a que sole. Ajá, su Ya, micrófono. Luigi, ahora sí, ¿Qué ya. tal? ¿Cómo está? Justamente estamos empezando este tema, así que me gustaría que vayas comentando también.
Acabas de escuchar la primera diapositiva Ujú. que nos muestra el panorama de cómo era la niñez, la adolescencia y es la consecuencia que esto generó en una generación, ¿no? Y lo que va a ocurrir después, ya vamos a ir. Entonces, cómo esta base que Sí. esta generación desarrolló a través de su actividad va a ser útil para su vida saludable en el futuro. Sí, eso es lo que quería que comenten. Sí. Exacto. Bueno, pues Luye, qué más prueba de que creo en ello es el hecho de tener 20 años de estar en el escultismo. Yo soy dirigente de manada de un grupo scout, niños de 7 a 11 años, y justo esa es la idea de fomentar la actividad lúdica, recreativa, valores, sentido dentro de la niñez, debido a que muchos de nuestros chicos, y lo voy a hablar mi contexto médico, estamos ya encontrando jóvenes con problemas de cuello, jóvenes con problemas de manos, con tendinitis, jóvenes con problema visual, debido a que ya es una generación que se la ha pasado muy metida dentro de un celular, una tablet, un teléfono. Entonces, es muy importante no solo para la parte de movilidad de salud, sino también para la parte de creatividad, la parte de ese desarrollo integral en el que estamos trabajando y justo lo que en otras actividades hemos hablado, esa multisensorialidad, ¿verdad? Cuando tú Mm. sales al bosque, cuando tú sales al parquecito, cuando tú sales a una caminata, tienes olores, hay sonidos, hay Ah, texturas, ves la naturaleza, no te cuentan el dibujo de un árbol 2D en claro, ahí una está. pantalla, sino que ves esa tridimensionalidad en la que se encuentra y lo que hay en ese árbol, hay gusanos, hay hormigas, hay abejas, hay ardillas. Entonces, no tienes que generar un constructo de cómo voy a organizar un entorno natural en un dibujo, sino que sales y lo vives. Entonces, eso para tu desarrollo neurosensorial, para tu desarrollo neurofuncional, es fundamental el que se tenga ahí sí que el aprender haciendo, el aprendizaje vivencial es muy importante porque permite a la persona el que guarde de una manera más fácil eso en su memoria y que desarrolle mejores habilidades. Hay jueguitos, hay cosas a nivel del teléfono que de pronto hay algún juego que permite coordinación ojo-mano, un poquito de memoria y todo, pero jamás, jamás, y eso hay estudios que lo demuestran, se va Sí, a equiparar a la parte vivencial a nivel externo. Entonces, claro. sí, Ujú. nosotros somos todavía producto de saltar la cuerda, de correr, de trompos, Claro. cinco, canicas, todo lo que teníamos que hacer, jugar Sí, la tenta, correr, el escondite, cuántas cosas que te llevaban a creatividad, ingenio, destreza, habilidad, coordinación, vida social. Y ahí quiero terminar. Lo que más nos ha limitado la estructura que estamos dando hoy en nuestra niñez es la sociabilidad. O sea, nos cuesta mucho que hagan ese match de trabajo y de integración a grupos sociales. Y cuando son adultos con problemas funcionales de integración y luego van a ser personas con mucha dificultad para poder hacer trabajos en grupo, trabajar en equipo y tener un adecuado desempeño en el adulto. Entonces qué es muy bueno lo que dices. importante empezar a trabajarlo y ahí es con lo que termino el Ah, comentario de esta diapositiva, claro, Luis. como la famosa patota que se reunían ahí los muchachos en la calle, esas cosas, eso no tiene precio realmente. A ver, seguimos entonces con, tal vez las damas recuerdan también el juego de la liga, ¿no? A veces, y también a veces nos caíamos y no queríamos entrar a casa. A pesar de ello, teníamos un chichón y no íbamos a la casa, queríamos quedarse ahí todavía adelante. Llorábamos para seguir afuera, queríamos estar fuera y éramos curiosos. Mirábamos los insectos, mira esto acá, o queríamos cazarlo a uno de ellos, cosas así. Nuestras fiestas adolescentes, bueno, a unos con rock, otros con ritmos latinos, dependiendo del país o de la zona, pero sí se bailaba, por supuesto, se bailaba bastante. ¿Qué tanto ha cambiado el panorama? Hoy abres de repente la puerta de tu casa y ningún niño sale corriendo, llorando por ir al parque. Ningún niño, no sale. Antes era así.
abrías la puerta de la calle y salía un niño disparado, que había que agarrarlo para que no vaya a atropellarlo el carro. Entonces, es así la cosa. Y entonces los jóvenes padres, mira, ese también es otro detalle, ¿ah? Porque la cuestión no es solamente con los niños, hay otro problema. Los jóvenes padres pueden hacer siesta mientras su hijo juega sentado en con su celular. ¿Ah? Y entonces el padre también se acopla a esto y hace también menos actividad física. Menos actividad física para el niño y menos actividad al padre o la madre. ¿Qué consecuencias podrían darse para cuando esta generación envejezca? Muchos recuerdan que sí, los padres de esa época también eran un poco más activos en el sentido de que sacaban a los niños al de paseo, ¿no? Y a veces, y algunos de ellos, no todos, jugaban con ellos. Entonces, eso significaba que la actividad física era de todos, de toda la familia, ¿eh? Y no solamente de los niños. Eso será muy importante. A ver, esta parte, comenta esta parte. Ah, tu micrófono. Espérate. Ah, porque había cerrado tu micrófono. A ver, ahí. Ya, ahí estás. Ya. Sí, sabes, Luigi, y eso es algo que hoy por hoy, te repito, mi espacio dentro del ámbito de trabajo con niños, yo estuve por 19 años también sirviendo dentro del ámbito religioso en una escuela dominical, cuidaba chicas de 8 a 10 años. Bueno, cuidaba en general mujeres, porque tocaba que rotaran conmigo mujeres desde 6 hasta 11 años. Y sabes que a muchos, principalmente como dices, papás que no hacían actividad, el niño añoraba que terminara la actividad para irse a casa porque iban a tener de nuevo el celular, porque en la actividad no se les permite tener celular. Y eso me pasa ahora en los scouts, que el niño está en cada momento. Como tú dices, la Sí, imagen era que el papá llegaba y el niño salía corriendo. Ahora el niño está desesperado porque termine su tiempo de la afuera, porque quiere llegar a casa, porque va a increíble. tener su teléfono, va a Sí, tener, y acuérdate que así como se tienen las ludopatías, las adicciones a esa endorfina, esa satisfacción que da el ganar el premiecito que te da el juego y que ganaste y que la copa y que el sonidito te va generando sí, estuvo. un punto de adicción. Aquí tiene que ver involucrarse los papás, porque igual para mí el que un niño llegue a una actividad física depende de que el papá lo pueda llevar, porque nosotros no tenemos un bus, algo que pase por ellos, llegue, sino que tiene que llegar. Y muchos niños quieren ir, pero el papá no tiene el deseo por tráfico, por distancia, por el esfuerzo que implica, porque lo ven y eso es la parte con la que cierro el comentario de esta diapositiva, que mucho adulto joven, el estar en una actividad lúdica, el estar en una actividad al aire libre, el estar en actividad física compartida de no alto rendimiento con sus hijos, lo ven como perder el tiempo. O sea, si el hijo no es Increíble, un deportista de élite que va a increíble. entrenar básquetbol, natación, fútbol, porque está un instructor y con ellos, pero si conmigo solo van a jugar un balón y todo, mucho papá hoy por hoy, el papá joven, lo ve como perder el tiempo. Y Ajá, ese perder el tiempo, no ven lo que implica el vínculo padre-hijo, no ven la camaradería, no ven ese espacio común de compartir y que te diga, ¿y qué es este ¿verdad? bicho? ¿Y qué es esta hoja? Y todo, no ven ese bagaje de ganancia que tienen, sino que no están entrenando algo que le va a dar un premio. Y si no tiene el premio en algo tecnológico, pues que en lo físico humano tenga un premio. Y pues es un error muy grande porque no todos vamos a tener un primer lugar en la actividad de un deporte, pero sí todos ganamos en una actividad de convivencia y compartir. Entonces, es importante ese chip de competencia, de ganancia y de a dónde estoy enfocando la inversión de ese tiempo de calidad que estoy dando, Luigi. Y es como, como yo decía, pues yo recuerdo cuando era un adolescente,
en realidad los mejores momentos eran fuera de casa, sí. Como viviste, acá vamos a poner, como viviste tu infancia y tu adolescencia, va a influir enormemente en el envejecimiento. En las primeras etapas de la vida se va construyendo la base para el futuro. Esos juegos con pelota, esas escondidas, el trepar, otros juegos y travesuras influyen en todo el proceso de la vida. Por eso hay personas mayores que han preservado muchas fortalezas de su juventud más allá de los 60 años, porque ellos no llegarán a la vejez tan pronto. La actividad física y otras actividades que implicaban lo cognitivo e intelectual nos preserva del deterioro natural y por eso llegamos más tarde a la vejez. También una de las cosas que lo que pasa es que ahora vemos todo mediatizado, Karina. O sea, mejor dicho, nosotros en ese tiempo que no había celular, ni internet, ni nada, nosotros íbamos a buscar las cosas y encontrarlas directamente, verlas directamente. Es decir, ya no veo el insecto por el celular, sino lo veo el insecto en el mismo lugar. ¿Te das cuenta? Me trepo a un árbol o en un lugar donde pueda ver los pájaros y ya no los voy a ver en el internet, los voy a ver directamente. Entonces, es otra cosa, muy distinta. Entonces, entonces hay que decir, hay, por eso es que digo yo que las personas que han tenido una base de actividad física sólida y han sido personas curiosas, que les haya gustado, y generalmente esas personas, esos niños curiosos generan desarrollo intelectual muy importante, más adelante también. Ajá, esos niños curiosos. Yo me acuerdo que yo tenía un libro, yo me hice que mi mamá me comprara un libro de insectos cuando tenía apenas 10 años y lo leí con muchísimo gusto y me dediqué a investigar los insectos en la adolescencia y me convertí casi en un experto. Entonces, todas estas cosas demuestran que esta mediatización no está siendo muy positiva. Esta parte creo que no la has comentado, ¿no? Espera, que lo veas. Ya. Bueno, pues justo eh, partimos de lo que es ser niño. Y el ser niño es descubrir, es interactuar. Y si tú ves de los sentidos más desarrollados de un niño en la representación de nuestra cabeza, lo que más área tiene nuestro cerebro es la boca. Entonces, todo, por eso tú ves que un bebé todo lo lleva a la boca y todo Ah, lo busca sí, porque sí, está conociendo, porque es la claro. manera en que está descubriendo y conoce. ¿Y qué es lo que va pasando? Esas partes de nuestro cerebro, al no tener mucho estímulo, porque igual es la mano, igual es todo lo que es nuestro rostro, nuestro brazo, tiene un gran espacio en nuestro cerebro. La pierna es muy chiquitita, el homúnculo es una cosa muy horrible, deforme, porque es una gran boca, es una gran mano, es un dedote gordo, grandísimo, y todo lo demás se viene chiquitico y lo más pequeño son nuestras piernas. ¿A dónde voy? A que todas las áreas que no estimulemos y no usemos van perdiendo esa proporción de representación cerebral y eso va limitando justo lo que tú decías, ese espacio de la creatividad y de la curiosidad, porque cada Sí. vez voy teniendo como menos curiosidad, me voy viendo, me voy volviendo más apático, me voy volviendo menos interactivo. ¿Por qué? Porque como dejé de estimular esas áreas, mi corteza prefrontal, mi área motora, mi espacio de interacción dejó de llevar de mi mano, de mi nariz, de mis oídos, de mis ojos a mi cerebro ese estímulo para que yo haga esa construcción de un insecto que tiene alas, que tiene antenitas, que muerde a veces porque lo agarras y te muerde, porque Claro. sabes que la primera vez que tocas un gusanito que te da alergia, te dio una reacción, no lo vas a volver a tocar, pero vas a ir aprendiendo sobre la vivencia de qué puede pasar y esa acción-reacción, esa creatividad, esa curiosidad, sí, solo sí se va despertando con la vivencia.
Los libros son un preámbulo por la imaginación que generan la creatividad a la vivencia. Y lo que tú en un libro ves, cuando lo llevas o lo vives o lo tienes en la vida, hace que tú seas más creativo porque aumentas tu aprendizaje. Pero cada vez los chicos leen menos porque ahora hay más audiolibro. Claro. Pero es Ujú. distinto lo que tú aprendes con la lectura visual porque lo vas haciendo y si lees en voz alta estimulas a tu oído a solo oír. Es más fácil que se olvide lo que solo escuchamos. Entonces, cada vez la vida se está simplificando más a que, ay, me dejan de tarea un libro, ¿qué hago? Busco el audiolibro y oigo solo el resumen, ¿verdad? Donde me dan casi que el tráiler de la historia y ya con eso yo llego y comento y ya Sí, salvé la sí, tarea, que a nosotros nos tocaba leerlo todo. ¿Qué nos claro, permitió? Tener así. mejor nivel cultural, nos permitió tener mejor ortografía, nos permitió tener un lenguaje más amplio, más extenso por esa interacción y luego una experiencia más de vida porque estabas en contacto con la naturaleza, estabas en contacto con la tecnología, hacías tus legos, armabas, hacías tus trocitos, no solo de estar con un dedo empujando, porque no es lo mismo que yo agarre a estivar placas y arme una torre a que yo haciendo con solo los dedos haga la torre Sí, con un teléfono. O sea, son dos roles diferentes, músculos distintos, actividades distintas y lugares diferentes. Entonces, sí tenemos como papás, no importa, jóvenes de una edad mayor, como abuelos, como nos toque, sí tenemos que asumir ese rol y responsabilidad de darle la oportunidad al niño que sea niño y que viva y que tenga interacción, claro. porque lo Exacto. estamos dejando como, ay, no importa, ya él tendrá, él es dichoso porque tiene todo. Y creo que es el sacrificio más grande que se está pagando por la tecnología, el quitar y Sí, limitarle el derecho a un desarrollo real e integral a toda nuestra niñez. sí, pues, y de hecho hay habido varias imágenes que a veces he visto en las redes sociales y que sí me parecieron buenas, porque hablaba justamente de la diferencia de los niños en la calle, ¿no? En diversos juegos y la calle no habían, ya no habían niños en la calle, ¿no? O sea, sí. Bueno, ahora, aunque la carga genética es importante, ese desarrollo físico y mental que se va forjando desde las primeras etapas de la vida definirá en gran parte el desarrollo del envejecimiento. Por eso hay que promover en todas las personas las actividades que contrarrestan ciertos aspectos deteriorantes del envejecimiento. Y eso tiene que ver la actividad física, por supuesto. Y estos, y estos juegos, habían también, claro, los juegos físicos eran los que predominaban, pero también habían los juegos eh, ¿cómo se llama? Había Monopolio, se jugaba todos los juegos de mesa, ¿no? Que también que a veces se compartían con los padres también. Por cierto, hoy nos preocupa que las nuevas generaciones ya no tengan esa actividad física de deporte o de juego que nos hacía entrar a casa sudando, incluso padres jóvenes, y algunos padres que eran padres jóvenes o maduros, ya no saquen al parque a los chicos. Esa costumbre también ya está en extinción. Entonces, es otra cuestión que se está presentando para el futuro. Esto es lo que estamos viendo. ¿Qué va a ocurrir con esa base que se está forjando para el desarrollo del envejecimiento futuro? A ver, hasta con tu micrófono abierto. Y hoy lo dejé abierto mejor. El tema es que tengo muy mala señal, entonces Ah, por eso ya. trato de abrir lo menos posible la cámara. Pues bueno, mira, acá, Luigi, yo solo quiero tal vez acotar eh, el punto que nosotros como papás debemos también de perder un poquito ese sentir de competencia, de que si yo meto a mi hijo a pintura es porque va a ser un Van Gogh, es porque va a ser un Picasso, si yo meto a mi hijo a nadar es porque va a ser un Help. O sea, Ajá. o sea, debemos de eliminar ese componente de que tiene que. Qué bueno si llega a ser, pero no tiene que. O sea,
claro, Te vas a reír y te voy a contar algo de vida, pero mis hijos desde los 6 meses, 9 meses, entrenan natación, pero el club al que yo los metí porque no podía tomar una decisión de vida, que ellos dedicaran su vida a la natación, se llamaba Las Tortuguitas. ¿Y qué tenía como finalidad este club? Que les enseña a nadar, a rescatar, a trabajar en agua, les enseña todas las habilidades, pero nunca entran en competencias de alto rendimiento a nivel país. Y ujú, ya el niño que quiere competir, ya está que tiburones, que hay delfines, que hay un montón de clubes que los entrenan para competir, que ya son clubes de competencia. Y mis hijos tienen 24 años de estar adheridos a su club, son sanos, hacen la natación como su deporte y ninguno de los dos quiso entrar en la línea de competición. ¿Qué han tenido? Osteomuscular fuerte, buen bien, crecimiento, buen respiratorio, o sea, yo elegí el deporte por salud y para que hicieran una actividad física claro, fuera de moverse y correr en el día a día, pero no se los elegí porque yo quisiera que ellos fueran el mejor nadador de mi país. Si lo claro, hubieran decidido, los hubiera apoyado, pero que ellos en la línea de vida tomaran la decisión. Y yo ujú, pienso que así debemos hacerlo en lo que más le convenga al niño, que lo meto a karate, que lo meto a fútbol, academias, a ballet, a las chicas, academias hay de mucho, pero que el objetivo que vayan a las academias no es porque yo quiero hacer mi realización de vida, que ellos hagan lo que yo no pude hacer, sino que tengan una actividad que les dé salud y que les dé vida. Que ya en la línea, si en un momento deciden agarrarlo como alto rendimiento, apoyémoslos, porque eso ya es su decisión, pero que no sea una decisión nuestra, porque te comparto que muchas veces yo tengo niños desesperados, con estrés, con gastritis, con enfermedades muy jóvenes, por lo que les genera el alto rendimiento. Entonces, sí ajá, debemos tener ese equilibrio, porque los dos extremos nos pueden hacer daño, pero debemos manejar en la línea de sus actividades de vida una actividad física rutinaria intencionada que les dé un cuidado integral y que en el camino se vaya encontrando la pasión de la vida del niño. Yo creo que por ese lado debiéramos tomarlo para ver como la parte de la actividad física como salud, no como un deporte de alto rendimiento, porque pues cada uno tiene sus bemoles. Ahí dejaría mi claro, comentario. eso sí está bien, me parece bien. Y claro, este es un tema para la gerontología. Proyectar el futuro, no solo ocuparse de personas mayores, tenemos un gran reto para el futuro de ocuparse de quienes todavía están lejos de la vejez, pero ¿qué va a ocurrir? O sea, yo pienso que tenemos que ser preventivos. Nosotros no podemos eh, decir, bueno, ¿qué importa? Ya eso ya se verá después. No podemos pensar así. Ya de hecho, ya hay varios psicólogos y profesionales que ya están observando la diferencia grande que significa que una persona joven eh, conozca, ¿no? La amistad directa, física, directa, ¿no es cierto? Y no mediatizada por el celular. La, los juegos, o sea, ese gusto por los parques, por ir al campo, yo creo que ya no se ve mucho eso, ¿no? Quiero ir al campo, quiero ir a lugares verdes, quiero treparme a un árbol, cosas así. Entonces, hay una cuestión que deberíamos nosotros también ver. Es decir, la tecnología nos ayuda muchísimo, bastante, pero el abuso o el mal uso, en todo caso, de la tecnología nos está llevando a enfrentar problemáticas que todavía no estamos visibilizando claramente. Yo lo sé, ¿sabes por qué te digo esto? Porque este tema de los celulares es un tema, por ejemplo, relativamente reciente, si hablamos porque estamos hablando, pues, cientos de años atrás, ¿no es cierto? Ya, porque, por ejemplo, en mi caso, los que tienen mi edad, yo paso de 60, entonces en los años 70 no existía ningún tipo de dispositivo de ese tipo que mediatice la realidad, ¿te das cuenta? Ahora, habían noticieros de televisión que a nosotros no nos interesaban mucho, la verdad,
más nos interesaba estar afuera en la calle. Y sí nos gustaba buscar ir a los lugares históricos, pero no verlos por el celular, sino ir allá. Quiero ir al museo, quiero ver las momias, no, ¿te das cuenta? Así éramos. O sea, era salir a la calle. Y eso generaba moverse, socializar bastante, ¿no? Socializabas bastante, tenías amigos afuera, la patota que se encontraban, y entonces esto es que lo que está ocurriendo ahorita del parque vacío de niños, ¿no? Ya es un ejemplo de lo que puede ocurrir en el futuro, porque estos juegos electrónicos pasan horas de horas jugando, es verdad, se pasan horas jugando. ¿Y cómo lo están jugando? Sentados. Es un juego que se realiza sentado. Bueno, algunos lo hacen parados, pero de todas maneras, pues definitivamente es algo ya que no se puede comparar. A ver, tu comentario. Acá, Luigi, mi comentario va a ir en la línea de salud. La pandemia que hoy estamos enfrentando y América Latina va en despegue, principalmente México y vamos nosotros cerca a Guatemala, es la obesidad de niños. Y justo está Claro, vinculado a esto. claro. O sea, por mucho que nosotros no modifiquemos eh, la actividad física y los hábitos alimenticios, todo lo demás que hagamos no va a incidir en disminuir. Y esto va a ir la línea viene súper fácil, ¿verdad? Sedentarismo, obesidad, vamos a tener cada vez hipertensos más jóvenes, diabéticos más jóvenes, vamos a tener eventos cerebrovasculares a menor edad y por lo tanto vamos a tener una población mayor enferma. Entonces, Ah, esa epidemia es la que debemos empezar a prevenir, porque si yo tengo mucha actividad física, el nene, por mucho que coma, no va a consumir tanto que le lleve a un sobrepeso. ¿Por qué? Porque va a gastarse esa energía. Pero gastarse esa energía tiene que tener la intención. Debemos de tener la bicicleta, la patineta, el salir. O sea, todos los dispositivos que requiramos para poder hacer una actividad al aire libre. En nuestros países hay parques, hay espacios públicos donde podemos ir a hacer actividad física y son muy subutilizados y muchas veces terminan siendo de uso de otro tipo de acciones. ¿Por qué? Porque no tiene la rotación de uso de los niños, de la gente joven, ajá, del adulto para que que debería estar llegue y ahí. se use. Exacto. Entonces, mi recomendación, mi consejo es todo lugar de aire libre, de actividad física al aire libre y todo que tengamos cercano, usémoslo. Porque la única manera que podemos ampliar esta red de lugares y que volvamos nuestras ciudades realmente sanas, inclusivas y transitables va a depender de que caminemos más. Si vamos a la tienda, si vamos a un lugar, nos queda 3, 4 cuadras, caminemos, no Claro. estemos usando transporte público, Sí, pagando taxi, sí. usando el Para cinco vehículo. O cuadras. sea, sí, o sea, todo eso se puede caminar. Y pues lamentablemente, y regreso a lo mismo que te decía en el comentario anterior, el tener o no vehículo es un nivel, es un estatus social. O sea, no es un nivel de salud, ¿no? Bueno, porque yo Claro, soy sano y todo, sino que el tener un vehículo es exitoso. Y si tú no estás en un vehículo y más, si no es un vehículo de lujo, una gran camioneta y una RAV, una CRV, qué sé yo, una Audi, que ya para los niveles más altos, si no es un vehículo de alto nivel, qué mal, no estás bien, no tienes éxito, ajá, pero tú eliges tu vida, caminar y moverte a pie, y aunque camines distancias de 1 hora, media hora, lo estás haciendo por salud, disminuyes la contaminación, mejoras tu condición, la sociedad se beneficia, y en la medida que agarremos a usar las ciclovías, usar los patines, usar el caminar, el enseñarlo, vamos a tener ciudades más sanas, pero esa así es. intención tiene que salir de todos, Luigi. O sea, el tener ciudades accesibles, ciudades sanas y ciudades para el humano y un humano sano depende de la construcción de todos.
Y eso lo tenemos que poner con el ejemplo. No es, ay, que con quien lo cuida se vaya al parque mientras yo descanso y veo tele o mientras yo voy. Ah, No, yo como papá, esa es una actividad mía. ¿Por qué? Porque yo claro, voy a heredar, yo voy a compartir y decir, mira, en esta tiendita yo de niño compraba mi helado, era en una bolsita y era amarrado y era como venía, o de pronto era un palito y una sombría con hielo y era lo que yo comía cuando era niño y no el helado sofisticado que tú ahora comes empacado, procesado, ir contándole la historia para que sus hijos vean de dónde venimos y cómo hacemos. Pero eso tiene que ir de la voluntad del papá. Entonces ahí orientaría la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, claro. disminuyendo la obesidad por la actividad física. Sería el resumen de mi comentario. Por eso yo he criticado bastante el hecho de que no existan políticas preventivas para el envejecimiento de toda la población. Siempre cuando hablan de políticas relacionadas, o sea, con el envejecimiento, siempre es política solamente para personas de 60 para adelante. Cuando no se llega a entender que este proceso ya comenzó mucho antes y que justamente en algunos casos puede ser demasiado tarde. ¿Te das cuenta? En algunas personas, porque ojo, no vamos a generalizar, ya sabemos, acá nadie generaliza, pero es verdad, de la vida que las etapas de la vida previas, ¿no es cierto?, van a influir en la siguiente. Y entonces van a decir, ah, no, nunca es tarde. No es cierto. Si tú has hecho una vida que es un desastre y vas a decir que es demasiado, que ya, que sí se puede, que no sé qué, no, ya dejámonos de, seamos más realistas. Por ejemplo, acá, ahora se están utilizando, este es un tema que vamos a tratar después también contigo también, sobre los lemas idealizantes que se están utilizando bastante y que no tienen ninguna sentido de la realidad. Por ejemplo, esto de la otra mitad, ¿no? Ahora han puesto esto de la otra mitad. Todos sabemos que la otra mitad dice que comienza a los 50 años. ¿Cuántas personas llegan a vivir 100 años? Es una pequeña porción de la población, muy pequeña. Esto no es una tontería poner esto acá, la otra mitad. Si hay otra mitad, si no hay otra mitad, el promedio de vida está más o menos sobre 78 años. Entonces no hay ninguna mitad. ¿Te das cuenta? Entonces hay un montón de cosas que dicen y sueltan por ahí. Ese es lo que le llamo a veces no tengo nada contra el marketing, por si acaso, pero a veces es marketing, ¿no? Es marketing, frases para motivar a la gente y cosas así, ¿no? Ah, que la otra mitad, cuando, cuando en realidad, lamentablemente, porque nosotros tenemos que ser realistas también, Karina, ¿no? No, tampoco no, nosotros no podemos estar hablando con un fin solamente de poner contenta a la gente, ¿no? De que sonrían todos, eso no. Nosotros tenemos que hacer decir lo que es lo real y lo que existe. Son muy pocas personas los que llegan a 100 años, muy Sí. pocas. Es una cantidad pequeñísima. Entonces, decir que la otra mitad, no. No, pues ya es el marketing que se encarga de hacer eso, pero definitivamente yo estoy de acuerdo en que no se está tomando en serio este tema. Yo veo que no se está tomando, este tema no se está tomando en serio. ¿Por qué? Porque el gerontólogo está siempre proyectado a la persona mayor. O sea, todos los gerontólogos casi trabajan en talleres con personas mayores y cosas así, pero muy pocos son los que se dedican a la investigación científica. Es la verdad. Pocos son los que ven en la investigación científica, que esos que están, por ejemplo, que son curiosos verdaderamente, que quieren revisar estos conceptos, de dónde viene esto. Lamentablemente, a veces me da ganas de decir una palabra, pero no quiero decir.
pero también hay eso también, yo le llamo un poco de mediocridad también. ¿Por qué? Porque yo consigo un título, estudié en la universidad y después me dedico a ser un loro, nada más. O sea, la doctora dice esto, yo también digo eso. La doctora, el doctor dijo esto, yo también digo. Entonces, al final de cuentas, es mediocridad que estamos creando. Es la verdad. Y entonces necesitamos que, que las personas sean más, eh, que analicen las cosas, que hagan un poquito lo que queremos hacer acá y lo que es el proyecto Vanguardia Gerontológica, ¿no? La vanguardia gerontológica está justamente para eso, para revisar si realmente estamos diciendo cosas que tienen sentido o no, y para revisar cuáles son los puntos ciegos, lo que no se está viendo ahora. Y por ejemplo, este es uno de los temas que tenemos que tratar. Y entonces deberíamos decir que, que sí necesitamos un cambio total en la mirada de ver la gerontología y, y poder seguir avanzando por ahí. Porque entonces, entonces, ¿cuál es el enfoque preventivo, pues? El enfoque preventivo. El enfoque preventivo, ¿en qué? ¿De qué? De decir que a los 60, de que las personas mayores hay que cuidarlas, ¿no? Vamos a poner un ejército de cuidadores para que vayan a ayudar a las personas mayores. Eso no es prevención, eso es asistencia pura, nada más. Claro, paternalismo. Entonces, la verdadera prevención es la que tenemos que hacer acá, con todas las generaciones, trabajar con todas las generaciones, desde los niños hasta a los adultos mayores, todo. Eso es lo que yo pienso. Muy bien. Sí, Eh, Luigi, en el caso nuestro, si tú sí, lo analizamos de país individual, pues sí, nuestra otra mitad arranca a los 30. O sea, y justo es claro, lo que hemos estado viendo desde la epigenética, desde donde vemos en realidad que claro, ya no hay una recuperación completa tisular, que ya los tejidos claro, ya empiezan a no tener una regeneración completa. Y justo la mayoría de guatemaltecos no llegan a más de los 60 años. O sea, nuestra pirámide es muy pequeño, nuestra manera de alcance de vida y estamos a los 70 años, nuestro promedio de vida, pero a ese promedio no llega ni el 50% de la población, o sea, es la expectativa promedio que estamos adquiriendo y estamos hablando de los 37 años como parte de. Entonces, si nos vamos a una realidad país, nuestra mitad es a los 30 años, entonces todo empata con ahí sí que nuestras bajas condiciones de vida, nuestra mala medida preventiva de nuestro mal cuidado. O sea, no tenemos una cultura de prevención, no tenemos una cultura de cuidado, no tenemos una cultura de invertir en salud, no tenemos cultura de nada de prepararnos. O sea, vamos a ser jóvenes eternos y no nos preparamos ni nos cuidamos y fumamos y tomamos y no dormimos y no hacemos ejercicio y todo lo que está adverso. ¿Por qué? Porque vamos a ser jóvenes por mucho. Y yo sí trabajo muy en la línea de esa otra mitad a partir de los 30. Digo, si Dios le permite y usted se cuida claro, y las condiciones dan y no hay violencia, usted va a pasar de esos 60 años, pero la probabilidad de que pase es muy bajita. Por lo tanto, va a empezar a vivir su segunda mitad. Entonces es así como impactante, más cuando lo tengo en mis estudiantes, en la universidad, lo tengo en papás de mis niños en Scout, cuando yo toco ese tema, pero hay que ser realistas y entonces yo sí claro, no creo que seamos de generar catástrofe ni pánico ni nada claro, cuando poner frente al espejo qué es la realidad en la que estamos. claro, justamente para poder Entonces, yo y actuar. lo hago ver en mis estudiantes de medicina, yo les hago ver, como médicos tenemos menos expectativa de vida de la media del país. ¿Por qué? Porque pues no dormimos, el estrés, nos desvelamos, comemos mal, además de todos los malos hábitos que puedan agregar a su vida. Por lo tanto, aprendan a cuidarse para que ustedes sean esos poquitos médicos que van a pasar y van a rebasar esa media poblacional que se espera porque saben cuidarse. Pero yo te digo, Luigi, como tú dices, no hay una política, pero podemos empezar a cambiar el mensaje y a enseñar en las nuevas
generaciones, lo fundamental que tienen estos 10 años, de 20 a 30 años, para sembrar, tener buen Cruciales, calcio las cruciales mujeres, en este para momento. tener memoria muscular los hombres, para que esos otros 30 sean los mejores en su producción y vida y que tengan una expectativa mayor y que de pronto sean 80, 90 o más, pero que sean esa puntita de la pirámide. Pero hoy por hoy la mayoría nos estamos quedando a los 60, Luigi. Entonces debemos ser muy consecuentes con lo que hacemos y realistas con lo que proyectamos. Yo estoy súper de acuerdo Claro, contigo claro que sí. con ese término. Pero sí, sí hay muchas cosas que todavía hay que revisar, muchas cosas. Y, ¿verdad? Antes de despedir el programa, Karina, estamos recordando la actividad que va a haber de vanguardia gerontológica. Eh, Habías planteado un tema, ¿no? Tu tema, Sí, ¿cómo se llama? Ese es el tema. fíjate que no lo revisé, Luigi, Pero no perdón. Ay, importa, ya después me lo envías. ajá, yo igual te En digo, todo lo tengo en caso, mis el día, anotaciones. Ajá. de todas maneras, el martes todavía no tenemos el programa completo para el martes, pero ya les adelantamos que sí vamos a tratar un tema que es un poco polémico también, pero interesante. Lo que se llama el amor intergeneracional o con Sí, es cierto. amplia Ujú. diferencia de edad. Sí. ¿Qué es posible? ¿Hasta qué punto es posible? ¿Qué problemáticas se enfrentan? ¿Qué prejuicios también hay sobre ello? Porque en algunos casos pueden ser verdadero amor y relaciones muy sanas, y otras que por el contrario no lo son, que simplemente son, bueno, cosas negativas. Pero bueno, hay y otros temas polémicos que lo vamos a ver también el día martes. Como se dice, es que hay que ver una cosa también. Hay personas que tienen una vitalidad, por ejemplo, ¿no? Muy grande, muy marcada, ¿no? A una determinada edad. Y por ejemplo, y los que son de su misma generación están como que por debajo, ¿no? De él. Y eso dicen que también podría ser un factor por el cual esta persona fije su mirada en personas que tengan mucho menos edad. Una razón. Bueno, es un tema interesante, así que ya, como para que ese día lo podamos revisar con otros temas algo más que Ujú. decir. Bueno, ahora sí ya nos despedimos. Muchas gracias por su participación, a la doctora Karina Rodríguez, que siempre nos está acompañando en los programas. Y ahora sí ya vamos a despedir. Ya saben que va a estar disponible la versión en resumen de la inteligencia artificial y también en audio para los que no pueden ver